Faltan 2 minutos para que comience la función. Yo estoy nervioso. Yo también un poco. ¿Mans, has hecho las pruebas de sonido? O escucha, ¿los caramelos dónde están? Los caramelos los llevas siempre en el bolsillo. Ah, sí, es verdad, están aquí. ¿Y las aguas? Agua, sí. Yo creo que lo tenemos todo. ¿Y el guión? ¿Qué guión? Ah, es verdad, vamos sin guión. Hoy es de improviso. Venga, vamos. Yo creo que está todo ¿Cuál es listo. mi salida? ¿Esta? No, ahora estamos así. Vamos a improvisar. Venga, vamos a por ella. Oye, pues mucha mierda. Venga, mucha mierda. Bueno, Keiko, un episodio más. Un episodio. Ya 20, creo, 20, madre mía. 20 no. La veintena. 19, 20. Bueno, por ahí estamos. Por ahí hemos superado la mayoría de edad de los podcasts. Sí. Y ya estamos entrando en la adolescencia pura y dura. Sí, estamos Oye, en la peor edad. En la peor bueno, edad. en la mejor edad, ¿no? Los peores son los Sí, 13, 14. yo qué sé. Los 20. Cualquier edad es buena. ¿Tus hijos qué edad tienen? 10, 5. También están en la peor edad. ¿Y los tuyos? Ah, no. No. Pasa palabra. Yo paso. Escúchame una cosa. Hoy creo que si el nombre de nuestro podcast diga. coge sentido, Es verdad. hoy tenemos el invitado perfecto. Además nos puede valorar un poco lo que hemos ideado aquí. Bueno, igual Bajo su esto punto queda de un vista poco de hostia, somos esto- más antiguos que Liloneros. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a aprender de él, ¿no? De las Seguro. nuevas tendencias. Para ti, ¿cómo de Posiblemente- importante es la escenografía en una obra de teatro? Pues mira, para mí, eso estaba pensando cuando venía para el estudio y decía, ostras, es que a mí la escenografía es un personaje más. Sí. Me atrapa. Es como las luces, ¿no? Sí, a pesar de que haya escenografías muy minimalistas y que a veces, ahora entraremos de lleno en esto, pero que muchas veces tenemos el concepto de que si no hay escenografía con grandes paneles o con grandes... Pero es que mira, estamos en una época Sí. que igual no hay nada de escenografía. A eso iba. Dos detalles, a que de repente hay una que tiene techo y todo. No hay quien Juega trabaje. mucho el papel de la iluminación, porque nuestro invitado también es iluminador, de los mejores encima. Pero no nos vamos a divagar No, en el no tiempo. vamos a contar nada de él, que lo cuente él, ¿no? Batallitas, que lo cuente. Venga, pues dale la bienvenida. Venga, pues bienvenido Luis Crespo, un placer. Buenas tardes. Hola. La verdad es que Muchísimas estamos gracias. muy contentos de que vengas porque, bueno, al margen de que te admiramos mucho como profesional, sabemos que vas súper liado entre todas las cosas que estás haciendo. Pero para quien no te conozca, Luis, ¿quién es Luis Crespo? Pues Luis Crespo es un tipo que se mete en problemas. A ver, pues soy escenógrafo y llevo dedicándome a esto por amor al teatro, a las compañías y a lo que hacemos desde que salí de la universidad. Pero para ser escenógrafo, ¿qué hay que estudiar? ¿O cómo se llega a ser escenógrafo? Te tiene que picar un bicho y por la noche te pica una araña. Pues mira, yo cuando estudiaba Bellas Artes lo que me llamaba más la atención era el mundo escultórico. Y dentro de la escultura me interesaba mucho la instalación escultórica. La salida comercial de la instalación escultórica para un chaval de 21 años Complicado. que acaba la carrera es cero. Claro. Y por aquel entonces tenía una pareja que estudiaba en la ESAD y que era actriz. Ajá. Y poco a poco, yendo a los montajes y viendo los textos, porque normalmente, bueno, cuando te aproximas al teatro vas como espectador y vas a recibir, pero cuando te pones al otro lado y te planteas cómo yo resolvería esto, era maravilloso. Y luego también ocurre cuando eres artista plástico, llevas tu propia línea de investigación, tienes que estar generando un discurso que esperas que sea relativamente interesante para el resto de público, que es el que va a comprar o a ver tu obra. Y hay muchas veces que igual con cierta edad y con las cosas que te van pasando en la vida, el discurso se agota. A mí muchas veces también me pasa que voy a ver exposiciones de gente y digo, madre mía, vaya paja mental. Ya. Esto es buscar lo que no hay. Y en el caso del teatro, cuando estás analizando texto dramático, esto ya viene resuelto. Ya hay una línea de investigación, ya hay un melón abierto, por así decirlo. Ujú. Y entonces tú lo que tienes que hacer es encontrar tu propia voz dentro de esa voz, dentro de ese relato. Puedes acabar contando precisamente lo contrario de lo que dice el texto porque te opones. Imagínate que te piden ahora hacer una señorita Julia con todo ese... esa carga antifemenina, ¿no? Con toda esa misoginia que hay ahí. Claro. Y dices, yo voy a hacer una señorita Julia porque es el encargo y es mi trabajo, pero yo voy a poner mi voz en esto para darle la vuelta y que se vea que en 2025 las cosas son de otra manera.
Sí, sin alterar el texto. De ahí a lo que decía Alfredo de que la escenografía es un personaje más que también cuenta algo, ¿no? Sí, sí, por Pero supuesto. ¿cómo pasaste de...? O sea, las artes plásticas son muy genéricas, ¿no? Entonces, luego llegas a las escenografías y tienes que saber hacer un poco de todo. Bueno, cuando uno empieza no sabe hacer un poco de todo. Pero la formación principal de uno empieza porque va a ver el trabajo de los demás y porque genera de alguna manera una autoeducación, un criterio, un gusto en lo que ve. Que esto sería... Doy muchas clases con alumnos de varias escuelas y de varios centros de educación y a veces me quedo helado porque viene gente que, a mí me interesa mucho la escenografía y me ha apuntado a esto, siempre me ha gustado. Y entonces les preguntas, bueno, ¿qué montajes has ido a ver este último año? Porque a partir de ahí sale una conversación. Claro. He visto esta cosa de Calixto Vieito, he visto esta cosa de quien sea. Y empiezas a decir, mira, ¿y qué te pareció? Y sale a la luz que no han visto nada. Pero lo mismo sucede en el arte dramático, ¿eh? Claro, Quiero ser actor, pero no he visto nada. Y dices, pero es difícil que te digan, no he visto una peli. Bueno, eso sí. Y yo quiero ser esa persona que está ahí arriba recibiendo aplausos. Esto me acuerdo que lo dijo Paz Vega, que yo me caí de culo. Cuando le preguntaron a Paz Vega cómo había empezado, dijo, porque me tenía que leer un libro para el instituto y no quería leerme el libro y fuimos a ver una obra de teatro y cuando salí de ahí, dice, yo quiero ser esa que está ahí arriba llevándose esos aplausos y dices... Eso es pasión, ¿eh? Cada uno tiene sus motivaciones, me parece bien. Sí. Me parece bien. Pero luego y es buena actriz y todo. Sí. Ha venido, pero que al final llega un momento que dices, tú no puedes querer dedicarte a la escenografía o a la iluminación y no ir a ver un triste montaje al año. Es que... Es importante conocer lo que hacen los compañeros, pero luego el proceso de creación, imagino que esto que has dicho, que dices, voy a darle un giro de 180 grados a la señorita Julia bajo mi punto de vista, pero... ¿Qué libertad tiene un escenógrafo o a qué nivel con el director? Variable, ¿no? Variable. Para empezar, quien manda es la directora o el director. ¿Por qué? Porque es quien está firmando la propuesta completa con su nombre y es la persona que toma los riesgos mayores. Esa persona se supone que te llama a ti o te da la oportunidad a ti porque ha visto tu trabajo, sabe por otros compañeros cómo tú trabajas, cómo tú te involucras en el proceso. Y se supone que está dispuesta a oírte. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, le voy a dar la vuelta a la señorita Julia, una cosa es que tú digas, yo no quiero formar parte de este mensaje misógino, y otra cosa es que digas, yo voy a hacer la señorita Julia nueva. Entonces, tú no estás en esa posición. Tú estás en la posición de meter tu voz y de que tu discurso dentro de una obra coral y de varios discursos plásticos, estéticos y dramatúrgicos esté ahí presente y ayude. Pero no te puedes robar el protagonismo, no puedes cambiar el sentido de la obra tocando el texto. O sea, hay que respetar ciertas cosas. Y tiene el reto y lo divertido hacer eso. O sea, venir a hacer... Para hacer lo que tú querías hacer no necesitas coger la señorita Julia. Haz lo que tú quieras. Atrévete desde cero. Si pasas por el aro de un texto, de un clásico, de algo de repertorio o de un autor vivo, de lo que sea, y quieres poner tu granito de arena, tienes que hacerlo dentro de lo de... No, es verdad, y muchas veces los textos ya en las propias acotaciones viene como prediseñado, ¿no? Cómo debe ser la escenografía. Sí. Que esto es muy antiguo, ¿no? Es verdad que quizá en las nuevas... dramaturgos no lo pongan tan al pie de la letra, como un Jardiel Poncela o algo que te lo decía al milímetro lo que tenía que aparecer. El rey de esto para mí era Lorca, que ya el colorcito de la perlita. También. Pero fíjate, Shakespeare, afuera del castillo, y ya está. Dentro de los salones. Y sin decir cómo eran. Ya estamos hablando del 1600, es que tiene que ver con digamos que el control estético de la dramaturgia de ese autor. Si una persona como Lorca quiere decirte todos esos detalles es porque en esos detalles se está metiendo una poética que escapa a las palabras y que quiere fijarla ahí. Claro. Por eso Lorca también pintaba y dibujaba y hacía, porque bueno, era una persona más polifacética, pero al final lo ves mucho en el texto. Por ejemplo, y no hace falta irte a un Lorca más subterráneo como Así que pasen 5 años o El público. Si coges la casa de Bernarda Alba, es una casa cuadrada, cerrada. Una prisión. Sí, que te habla de una prisión, pero te habla también de un territorio de Castilla, te habla de un vivir para adentro, te habla también de una posesión.
que es el derecho romano, que es decir, este es mi trozo de suelo que va a mi trozo de cielo y aquí nadie se mete y de aquí para allá el mundo va a ser como yo diga y mando, o sea, ese control imperialista que tiene Bernardo Alba. ¿Y cómo se llama el chico que viene a cada esquina a rondar? Pepe el Romano, si es que está todo... Ya. Por eso él hace todas las cosas súper hiladas, hilvanadas y las acotaciones pues son demasiado... Sí. Pero bueno, él sabía que nos las íbamos a saltar. Así que... ¿Y qué hueco tiene la creatividad hoy en día, que tenemos unos espacios tan dispares, que los presupuestos cada vez se recortan más? ¿Cómo haces para conciliar toda la creatividad que pueda darte una obra para luego de repente tienes un espacio de 6x4, otro de 12x20? ¿Cómo haces para conciliar El todo tamaño del espacio no suele ser tan variable. Sí que hay una gran diferencia entre el Thalía, por ejemplo, y Paiporta, por hacer teatros de la Comunidad Valenciana. Pero las cosas tienen que ser adaptables. Siempre tiene que haber un chicle porque que se extienda y que se expanda y que se cierre. Porque si tú haces una obra que solo va a poder estar en 3 teatros grandes, ya sabes que la gira está muy reducida y esto no es rentable. Claro. A veces es rentable si ese es el modelo de producción, Ya. pero no es lo habitual. Es más una cuestión de presupuesto. Sí, ¿no? Si tengo muy poco presupuesto, elaboro piezas más sencillas, el montaje o más pequeñas, el transporte, la cantidad de gente que tengo después para moverlo. Claro, porque cuando diseñáis una escenografía no solo diseñáis lo que vemos, también diseñáis cómo ubicar en el camión, Claro. diseñáis absolutamente todo. Si no, lo que diseñas es un problema. Claro. Te llaman una, pero no te llaman dos. Claro, eso tiene que desmontarse. Cuando se habla con producción, hay un apartado de presupuestos, pero también hay un apartado de condiciones de gira, técnicos que vienen a la gira, cuánta gente dispones, tiempo de montaje, si se hace en un día, si se hace el día de antes para el día siguiente. Y bueno, hay veces que haces una cosa, me ha pasado en alguna ocasión, que te rompes la cocorota para hacer una cosa que se monta en 1 hora entre 2 personas y que las piezas encajan y viene todo justo en un camión y luego resulta que en las luces se pasan 6 o 7 horas porque dado que la cosa se ha hecho tan sencilla, pues las luces pueden ir más allá. Claro, eso, otra Ya, cosa que ese te es quería, otro perdón. meloncito, sí. Claro, otra cosa que te quería preguntar era eso. Cuando hemos estado en alguna producción, de repente tienes la dirección, luego está el escenógrafo, está el de luces, está el de sonido. ¿Cómo hacéis para llegar siempre a un acuerdo entre todos? Porque claro, cada uno... Pues- o tú sueles trabajar desde el principio con todos en equipo, que sería un poco lo Lo normal. normal es trabajar todos desde el principio en equipo. Y quien está es dirección, producción y todos los demás vamos un poco a la vez. ¿Por qué se dice normalmente que viene escenografía antes? Pues porque generalmente la escenografía tiene que estar construida Para los ensayos. para los ensayos y porque al iluminador hay que darle, o a la iluminadora hay que darle qué va a iluminar para, Claro. para que pueda jugar. Pero normalmente las producciones que mejor salen y las cosas que funcionan bien se trabaja a la vez. Y se trabaja sin imposición. Tú haces sugerencias. Tú dices claramente cuál es el color que ves para esto, la estética que ves para esto, y la otra persona recoge ese guante, pero a ti te ha venido también de dirección, entonces no es... Está tan ligado que no se puede separar una cosa de la otra. Ya. Y la mejor manera de separarlo es que lo hagan 2 personas distintas, que aporten diferente visión, que aporten diferente lenguaje y que a la misma vez estén sincronizadas desde el principio entendiéndose. Sí, sí, porque esto de la iluminación, decía que abrimos un meloncito porque, como decías, la escenografía a lo mejor se monta en 1 hora, pero la de horas que se necesitan para iluminar bien, y es un trabajo que no se aprecia o los que no, el público en general no llega a apreciar del todo cuando ve algo, una mega construcción de un super musical, dice, ostras, pero El no público se llega a que va al apreciar. teatro sí que lo aprecia, porque al final es una cuestión de educación del criterio y del gusto de cada uno. Hay gente que va mucho al teatro que cuando tiene unas buenas luces las aprecia. Las aprecia. Las aprecia. Y desde luego, independientemente de que conscientemente no sean capaces de señalarlas y apreciarlas, ten por seguro que la gente sale incómoda y no disfruta de un espectáculo que está mal iluminado y sale maravillada de un espectáculo que está bien iluminado. Y el que contrata, que es dirección o producción, valora perfectamente el trabajo de un iluminador. Qué mal se pasa cuando ves a un actor mal iluminado. Sí.
¿Qué dices, O que está joder? buscando el foco todo el Sí. rato porque se lo han Y puesto qué mal. mal se pasa cuando ves una escenografía que no le están sacando El El partido juego que que- tiene. Porque el tema de preocuparte o de ocuparte de la iluminación es porque también tenías ese gusanillo o porque crees que es una forma más de vestir. una No, obra yo de- empecé en off teatro y nos ocupábamos de todo. Y no se puede entender la escenografía sin iluminación. Claro. Igual que a veces la escenografía es exclusivamente la luz. La luz. Y hay veces que uno tiene que decir, tengo que quitar para dejar pie a que entre una luz desde aquí. Yo cuando hago los bocetos tengo una manera de sugerir, aparte de las conversaciones y tal, cuando hago un render ya coloco ciertos focos muy visibles y los haces de luz, de dónde viene y de dónde van a impactar, hacia dónde van las sombras. Y no es que yo tenga que ir a decirle a la iluminadora o al iluminador, esto va a ser así. Ya. Ya lo ha visto. Sí, ¿no? Ya. Ha entendido el concepto y a lo mejor luego el foco no está justamente ahí, está 3 metros más para acá o en otra vara, pero el ambiente está ahí. Sí, la idea que un hay poco- una luz contrastada, que hay una sombra alargada, que hay que hay un momento en el que la escenografía que parecía un lugar hasta cierto punto dulce o acogedor se convierte en una cosa afilada y llena de contraste y un poco desangelada. Por esos bocetos ya estaba ahí. Sí, un poco, porque me imagino también que cuando diseñéis, por ejemplo, alguna ventana o lo que sea, también entendéis que la luz tiene que dar unas sombras para crearte algo de que forma parte de tu escenografía. ¿no? Sí, pero y muchas veces tú pones esa ventana y aparece un iluminador y te abre un mundo, porque dice, la voy a iluminar desde aquí y voy a hacer que entre la luz natural, pero luego la voy a iluminar desde el otro lado con un móvil, voy a hacer que se mueva, Claro. voy a poner unos gogos, o sea, es que lo bonito es trabajar en equipo, abrirte a que los demás sugieran y desde luego tener abiertos los oídos para cuando alguien te dice no, por aquí no. O sea, para mí ese sería el límite. Que alguien, si yo estoy haciendo algo en la escenografía y el iluminador me dice no, por favor, no me hagas esto porque yo así no voy a poder. Me ha pasado alguna vez. Es decir, hemos tenido una idea buenísima de hacer un domo entero de una burbuja de tela que se cierra y me dice, tengo que montar en el día, vamos a tener pocos focos, no voy a perder toda la luz frontal y la cenital, voy a tener que hacerlo todo desde los lados, me va a quedar una mierda. Y al final le abrimos un agujero del tamaño que se necesite para que le funcione. Claro. Y el proceso, entiendo que cuando te hacen un encargo, el guión te lo pasan y a partir de esa primera lectura posiblemente tú ya tengas ideas, a no ser que sea un título que conozcas de sobra. Pero ¿cuál es, digamos, para el público que entienda cuál es el proceso de creación de una escenografía? Para mí, paso a paso. yo soy muy de texto. Y a mí me gusta tener el texto y hacer análisis de texto y a partir de lo que me pide el texto sacar yo mi proceso. Y luego poner eso en acuerdo con dirección. Pero alguna vez me ha pasado que dirección no ha podido tener el texto porque lo está Ya. haciendo a la misma vez que lo está ensayando o porque quiere... Por ejemplo, ahora vamos a hacer una producción con Lola Blasco y el texto se está haciendo a partir del casting. Porque ella quiere saber con qué herramientas cuenta para afinarlo más y llevarlo. Claro, y en ese caso no tienes texto Tengo una sinopsis, sé de qué va. y tú sugieres a partir de Tengo conversaciones, estoy muy puesto con ella en el alma de esa obra, pero no tengo la palabra por palabra exactamente. Me da igual, porque como estoy trabajando mucho con ella, lo voy llevando. Y esto me ha pasado con ella también en el Teatro de las Locas. Luego ella, como ya sabe cómo es la escenografía, la va integrando. Y el resultado final es bastante mejor. Pues, bueno, no es mejor, pero es bueno. Es muy bueno porque... No se puede hablar de mejor y peor, pero es muy bueno porque está todo integrado, está todo empacado. Porque además tienes más de 100 proyectos hechos en escena, de escenografías, y has hecho ópera, danza, teatro Y circo. Sí. circo. ¿Qué te falta? Bueno, la presentación de producto he hecho también. No, a mí lo que me gusta es lo escénico. Sí, ¿no? Sí, en el cine hice alguna dirección de arte en algunos cortos y no me gustó nada. No sé por qué, no encajé yo por allí y nunca más volví por eso. ¿Y el tema de parques temáticos y todo esto? Nunca. No me llama. No te... No me llama. Lo que yo haga tiene que ser deficitario. Sí. Es la clave del éxito, ¿no? Tiene que sí, Perder tiene dinero. ser arte puro, ¿no? Y danza, ópera, teatro, hay unos principios universales
que se rijan en cualquier disciplina o son completamente diferentes? Para mí el principio universal es que estamos haciendo escenografía, no decorado. Vale. Y entonces tiene que ser un personaje más, como habéis dicho. Ujú. Y en el caso de la danza, tiene que ser un personaje más que baila. Y no se trata de que las cosas estén por ahí moviéndose, Ya. pero tiene que aportar al movimiento, al ritmo de la pieza, igual que en teatro, pero Sí. igual en danza es como más evidente. Tiene que no... En danza necesitas tener una cierta cantidad de espacio libre, porque si no se pueden mover los bailarines, pues venir a hacer una cosa apoteósica y epatante que el público la vea y diga menudo monstruo, y luego al salir digan, yo he venido aquí a ver danza. Ya. Y ahí no se podía mover nadie, ¿sabes? Ya. Porque estaba todo... Entonces no lo sé. Tiene que ser funcional. He hecho muchas cosas, sí, tiene que ser funcional, pero tiene que dar lugar a crear un espacio propicio para el movimiento y a la misma no ser un mostrenco, no ser un mamotreto Sí, sí, estético y funcional. y no robar protagonismo. Entonces muchas veces te rompes la cabeza para que las cosas se muevan, cambien, generen espacios, y han salido verdaderas joyas con Gustavo Ramírez Ansano y con Asun Noales. Y bueno, en Alemania he hecho algunas cosas también que luego yo mismo las veo y digo, madre mía, no me imaginaba que iba a funcionar tan bien. O sea, yo lo proyectaba maravilloso en mi cabeza, pero luego lo ves y dices, bueno, como nos pasó con tantas de Gustavo, es que he hecho tantas con él, o La Morte y la doncella de Asun, Vigor Mortis, hay muchas cosas que, Sí, galardonado, ¿no? que consigues al final que la escenografía sea un bailarín más. Claro, pero y por ejemplo has dicho que en el teatro te basabas mucho en el texto para poder hacer la escenografía. En danza, ¿en qué te basas? ¿En la historia que te quieren contar o en la argumentación o te pasa en la música o cómo? Te pasan la música, eso por supuesto, y hablas del concepto de la pieza con los coreógrafos, y es cierto que cuando vas a empezar estás más perdido. Ya. Sí, ¿no? Sí, Tienes menos referencias a lo mejor. sí, yo me acuerdo con Unknown Territories me llamó Hans Henning Parr en Münster, era. Y me contó cómo quería la escenografía y yo entendí claramente de qué iba la pieza y cómo íbamos a hacer. Le hice algunas ideas previas, me dijo que sí. Y cuando me planteé allí con la maqueta, viaje a Alemania, hotel y toda la pesca, y lo veía yo con una cara de... Sí, me gusta. Y decía, no le gusta. No, está bien, sí, déjame que lo piense un poco, no le gusta, no sé qué. Y entonces, a raíz de lo que hablamos, esa misma noche no pegué ojo. Claro. Ya salí la reunión era por la mañana, a la hora de comer ya estaba dándole vueltas a tengo que hacer otra cosa, esto no le ha encajado y yo lo voy a forzar ahí por donde él no quería, y me volví al teatro a la sección de escenografía, y al ayudante de escenografía le pedí unas tijeras y unas cartulinas y me fui al hotel y Se lo monté. rehiciste. Sí, rehice una cosa totalmente diferente bueno, sin dormir, dibujos nuevos, bocetos nuevos, fotomontajes nuevos, media maqueta para que viera como tal, y al día siguiente entró por la puerta y ya cuando vio la maqueta ya se puso, eso es lo que quería. Yo ya respirarme. Porque por lo que dices de maquetas, antiguamente, no sé ahora, se hacía lo que es el boceto y luego una maqueta, digamos, pues Ahora también, sí. Igual. cartón. Pero ahora, por ejemplo, con el tema este de las impresoras 3D, ¿lo aprovecháis también o lo Sí. hacéis aún manualmente? No, yo he aprovechado alguna vez la impresora 3D, sobre todo para las formas muy raras. Claro. Porque la impresora 3D, para que te funcione una impresora 3D tienes que dedicarte a la impresora 3D. Porque Claro. si no, el día que vas a encenderla siempre le pasa algo y es Ya. un follón. Y entonces, diseñar para el 3D, para la impresora 3D, también lleva un rato. Y luego irte a que te lo impriman, pagarlo, no sé qué. Entonces, cuando es una forma complicada, que lo que sea, pues sí, se hace en 3D. Pero cuando no, prefiero mucho más ser analógico y tecnopléjico, como soy yo, Sí, ¿no? ponerme a cortar mis maderitas, mi tal. Porque luego la maqueta que vosotros veis, que ve el productor, ya podría llamarse de otra manera, podría llamarse render. Sí, ¿no? Es un elemento de convicción, Ya. ¿vale? Para conseguir un dinero, para conseguir una financiación, para conseguir pasar una idea. Pero la maqueta de trabajo es otra cosa. Y no puedes estar diseñando con el 3D cómo quedará, echar 2 horas de diseñar la sillita, dónde va a encajar, pelarlas, ponerlas y no funciona. Otra sillita, se te va, Claro. se te va el Claro. tiempo. Entonces es una cosa mucho más de cartón, tijera, pongo aquí, va a entrar por aquí, para que se haga una idea de lo que es el productor, ¿no? qué choca con qué, por dónde van a entrar, por dónde van a salir. Claro. Y de todas las artes escénicas que has comentado, circo, danza, teatro,
¿cuál es en la que más cómodo te sientes o más confortable y dices, esta es mi zona de confort? En el circo es donde menos confort siento. Pero Teatro y danza... pero porque es un formato diferente a una caja escénica. No, porque la técnica del circo necesita una serie de parámetros libres para poder crear que yo considero que a mí me cohíben mucho. Como en la danza tengo más experiencia, me siento más capacitado de... Ujú. He hecho también bastante circo y me gusta y es divertido. Sí, yo por ejemplo trabajo mucho en circo y sí que es cierto, primero y principal, creo que pocas compañías de circo o pocos circos profesionales le dedican el presupuesto que se merece a la escenografía, porque la Bueno, gran mayoría... De las compañías jóvenes que hay ahora, hay mucha gente que ya ha entendido que los números se han agotado. Exacto. Y entonces están creando cosas. Pero claro, ese crear cosas es desde el ensayo y error continuo. Claro. Y entonces hay una parte en la que casi te has tenido que hacer circo tú para llegar. Yo poco a poco considero que le voy pillando, pero es la que más respeto, con la que más respeto siento. Sí, porque yo, por ejemplo, cuando he trabajado con circos, como llevando la dirección artística, muchas veces cuando tienen el chapito ponen al fondo un control que es cualquier cosa y luego ya todo lo demás son números y números. Y ahora sí que dices tú que hay compañías jóvenes o gente que se está reinventando, que desde que está el Circo del Sol, el Circo de los Horrores, entienden que tienen que contar algo. Sí. No puede ser solo una atracción de circo. Pero lo hacen a través de la escenografía, que está muy bien. Claro. El tema es que al final dices, bueno, pues son unas camas gigantes, una furgoneta, hemos visto de todo en los últimos años, unos maceteros gigantes y al final juego con eso. Exacto. Entonces es difícil llegar a pensar, te voy a poner unos maceteros gigantes desde el principio. ¿Sabes? Si no has hecho el circo y dices, las opciones que tengo de saltar de un macetero al otro y llegar, entonces es en la disciplina en la que yo me siento que no controlo tanto y que tengo que estar con los oídos abiertos. Y hay que ensayar más y poner más en el escenario para que... Sí, sobre todo también porque a la gente de circo, sobre todo a lo ya no gente tan joven o que está empezando ahora con compañías nuevas, sino los que llevan más años, le pasa un poco como a los magos. Somos bastante cuadriculados en el sentido de que de repente llega un director o llega un escenógrafo que te quiere cambiar algo y lo primero que te dice un mago o un artista circense es no, yo así no puedo. Porque entonces, me altera mi... Claro, entonces tenéis mucha más labor, tanto los directores, o tenemos más labor los directores como escenógrafos, como incluso los de luces, para hacer entender al artista que sí que puede hacer lo mismo que está haciendo, solo que hay que presentarlo de una forma diferente. Entonces creo que ahí tenéis sobre todo un reto para poder llevar, para que sea un personaje más, que sea un artista circense más la escenografía, que se está consiguiendo en estos últimos años, un poco pues eso, gracias al Circo del Sol, que todos te cuentan algo con sus escenografías y sus vestuarios. Para mí también en el tema del circo hay un vacío legal importante en lo que se puede y no se puede hacer. Y lo que cumple normativa y lo que no cumple. Sí, ¿no? Y el Ministerio de Cultura nunca ha metido la mano ahí porque es un melón que es grande. Claro. Y entonces, como el año que viene hablaremos de esto, y al final se acaban haciendo contrataciones de compañías nacionales potentes que contratan a gente del mundo del circo para que haga revisiones o relecturas de montajes clásicos, y cuando viene a la hora de contratar tienen problemas porque no saben qué fórmula usar. Porque una cosa que me han dicho a mí varias veces, si tiene barandillas no es circo. Efectivamente, no te vas a subir a 3 metros rodeado de barandillas, cables, no sé qué. Entonces, ¿dónde está la gracia de la técnica en el número, del riesgo? Pero claro, luego llega un momento que tú como escenógrafo dices, pero bueno, ¿esto quién lo está filmando? Claro. Porque hemos hecho una movida en la que te has subido a 3 o 4 metros de altura, si te caes de ahí te matas, exactamente cómo estamos haciendo que esto sea legal. Y no tienen la culpa las compañías, por supuesto. Ellos dicen, yo voy a dar un espectáculo y quiero que el público lo valore, como vaya rodeado de barandillas y de seguridades y de tal, ¿dónde está el Sí, es un circo? poco complicado. Ahí está... Pero claro, también se ha matado mucha gente, entonces el ministerio también dirá aquí. Ya, pero la gente que se ha matado o ha habido un accidente y le ha pasado algo, estaba haciendo lo que quería y sabía muy bien los riesgos y son profesionales. Otra cosa es que tú digas, no, te tienes que ir y contratar este seguro. Este seguro que te cubre, porque la seguridad social a lo mejor no le parece suficiente tu actividad de riesgo. Sí, hay mucho vacío. Pero hay que arreglarlo y hay que poner a la gente... No puede ser que no podamos hacer circo en España y tengamos que traernos lo de los belgas o lo de los franceses. Sí, pero que al final es un poco también
al final es cosas de política, porque al final las motos se meten a 300 por hora Sí. y no van cogidos a ningún sitio, ni hay red de seguridad, y sí llevan cosas de seguridad, pero aún así también se matan y hay Claro, accidentes. que la gente tiene sus responsabilidades. Y Claro. al final es que no saben a quién darle esa responsabilidad Ya, y no la ¿quién quieren, firma, no? y ¿Quién no la firma? quieren aceptar. Claro. Entonces no es que no lo hagas porque no te mates, sino quien hace el papel tampoco conoce a quién va a hacer aquello. Claro. Es más bien quién es el responsable legal de esto. Bueno, pues si esta persona lo asume será porque yo me aseguro de que tiene una red de conocimientos, seguridades y dotación técnica para hacerlo bien. Esta es la normativa y a la gente la cumple y está terminado. Oye, ¿cuál fue el punto de inflexión cuando dijiste, yo voy a vivir de esto? ¿Qué obra fue la que dijiste, esta es la que me asegura ya que voy a vivir de ello? Ya, desde el principio pensé yo voy a vivir o sea, yo quiero ser esto. Muy bien. Y luego tú sabes que van a pasar unos años en los que no va a salir el parné, y me di cuenta también de que mucha gente que compaginaba, ahora igual las cosas han cambiado, pero en aquel momento la gente que compaginaba querer ser técnico, estar en el plano técnico y estar en el plano artístico, luego lo pagaban. O sea, había como no llames a esta persona porque no está a la altura. No está. Ya. Y sí que es cierto que hay mucha gente que ha venido del mundo técnico, ha pasado al mundo Artístico. Claro, porque tienes un talento y tienes una educación que te vas haciendo tú a ti mismo, y al final, si además de eso dominas técnicamente, eres un profesional muy cualificado. Pero desde producción, desde los productores importantes, se menospreciaba a la gente que estaba en el apartado técnico. Y era como, trabaja de lo que sea, menos en las dos cosas. Y luego, a partir de los 3 años o 4 de estar en esto, para mí a lo mejor el punto de inflexión fue la crisis, aquella famosa. Instituto, bueno, en aquel momento se llamaba Teatres de la Generalitat. Sí. Empezó a no poder pagar aquellas cosas tan Claro. gigantes que se hacían y se redujo mucho los tamaños, y entonces me llamaron para una primera obra de la muestra de autores contemporáneos de Alicante, que era, el texto era de Jaime Pujol y la dirección de José Saiz. Era José Luis Saiz, perdón. José Luis. Sí, y era, no me acuerdo, Desencajados. Ah, es verdad. Y a partir de ahí yo entré ya en contacto con la Generalitat y con Teatres, y ya fui haciendo más montajes, más cosas. Y Luis, ¿qué presión siente Luis Crespo de haber creado la marca que ha creado como Luis Crespo y que todo el mundo en las artes escénicas te conoce, haber estado nominado en premios Max, haber tenido tantos premios? Cero presión. Cero presión. Todo lo contrario. Te llevas bien con los premios. Y con Luis Crespo. Cero presión. Si al final los premios, yo los veo así, son una manera de compensarnos por lo que económicamente no... Esto no es cine, esto no es cine bestseller, aquí Ya. estamos a las duras y a las maduras, y el que quería hacerse rico no entró en el teatro. Ya. Entonces sí que le echamos más horas que la puerta de la nave al taller, al trabajo, a estar ahí encima, y bueno, los premios son como un complemento. Vale. Y te ayudan a vender y a conseguir trabajos fuera, a tener visibilidad, pero a mí no me pone ninguna presión. Pero y siendo Luis Crespo y teniendo tantos premios y siendo tan reconocido, ¿las compañías emergentes no les da un poco de miedo llamarte por si va a ser muy caro, o por si no voy a entrar en su presupuesto, o sigues recibiendo llamadas de Yo gente? sigo recibiendo llamadas de todo el mundo, pero si una compañía emergente considera que a lo mejor yo estoy ya lejos de sus primeros montajes o sus primeras opciones, eso es natural. Claro. Eso es ecología. O sea, porque si las compañías jóvenes, las compañías mayores, las compañías con gira nacional y la institución pública siempre llama a Luis Crespo, a Blanca Ñón, a no sé quién que tienen, y a Mireia Vila, que son los 3 que tienen los currículums más gordos, ¿dónde está la nueva generación que va a comer de eso? Claro. Entonces, es una regeneración. En los ríos tiene que haber peces de todos los De tamaños. todos los tamaños. Claro. Si no, el río no está sano. Entonces, si alguien considera que no me puede llamar, pues no pasa nada, no me llama. Y ahora que comentas el tema de ríos y que sabemos que tienes Y tantas riadas. producciones hechas, exacto, el tema de Riada,
que sabemos que te afectó bastante. Mira, ahí Luis Crespo no me pesó nada. Nada, En ¿no? un momento dado, echar la vista atrás y dices, mira, yo llevo 21 años dando martillazos. Estas manos no son solo de dibujar. Claro. Es de llevar el taller, de explotar. Yo no tengo una empresa, no tengo una SL, tengo la ONG de Luis Crespo. Que construye las cosas que yo sueño y yo quiero en el precio que yo quiero, porque si yo tuviera que pasar por empresas externas, teniendo una empresa, lógicamente, un margen de entre 30 y 35% de beneficio, me quedaría siempre en el mesa, silla, suelo, fondo. Ya. Claro. No pasas de ahí. Entonces, a mí me ha venido muy bien tener esa empresa, pero lo que esa empresa ha conseguido en los años que lleva creada es tener mucha herramienta, tener mucho material, tener mucho invertido. Y todo ese invertido se lo llevó el río. Y entonces, de repente, te quedas con 21 años después como empezabas. Y empiezas, madre mía, estoy como cuando empecé, en 2004, no me lo puedo creer. 21 años después me quedo en Braga. Y no te para de sonar el teléfono para venir a ayudarte gente a limpiar barro. No te para de sonar el teléfono para próximas producciones y próximas cosas. Y al cabo de 2 meses dices, bueno, no estoy como empecé. Porque cuando yo empecé no me sonaba el teléfono. Tengo toda esa gente. Sí, es que estoy mal y estoy muy mal, pero faena tengo mucha. Y tengo faena de primer nivel. ¿Y ya con estabas eso, haciendo algún trabajo concretamente que se estrenaba en breve? O Sí, 5 producciones. 5 producciones que se fueron todas. 2 se habían estrenado y habían vuelto a talleres, lo típico de lo estreno, y Te lo llevo. entonces el director técnico te dice, pues si me cambias esta garra y me pones esta, me va a ir mejor. Pues tráetelo. Y si me pintas esto y no sé qué, pues Ya. tráetelo. Que entra en la nave, se pinta, al día siguiente viene la furgoneta, se lo lleva. Aparte de eso, tenía una muy gorda con Asun Noales, Romeo y Julieta, con el ADA de Alicante, con el auditorio de la Diputación, que es eso de los problemas. Cuando haces cosas a esos niveles, todo, absolutamente todo, tiene que tener su certificación de ignífugos, entonces tienes que pasar por ciertas empresas que venden los productos de mucha calidad, con unas certificaciones y que son mucho, mucho más caros. Y solo en unos telones que había de seda y unos telones de pantalla transparente de PVC ignífugos, que se quedaron totalmente inútiles porque pierden la certificación y pierden todo, en esos telones había 15.000 euros en el suelo, en unas cajas de cartón que llegaron el día 29 por la mañana. Es lo típico, que lo descargas, lo pones en el suelo y ya le buscaré que esto va para no sé dónde. Y esa misma noche acabaron flotando en no sé dónde. Madre mía. ¿Y la respuesta de los clientes fue positiva? La respuesta de los clientes fue muy positiva. Sí. Sí, mucha gente entendió, o sea, es que las imágenes eran brutales. Sí. Entendió claramente en qué estábamos y dónde estábamos. Mucha gente se dispuso a estrenar como pudiera, mucha otra gente se dispuso a hacer los bolos de estas 2 que ya estaban hechas. Se hicieron 2 bolos sin escenografía, hasta que se pudo volver a hacer. ¿Y luego las instituciones? Pues las instituciones, yo considero que se han portado bien. Lo bueno hubiera sido que se hubieran portado bien antes. Y hubiera habido previsión, y hubiera habido... Bueno, cuando sabes que se ha pretendido hacer una obra de limpieza y de ampliación del Barranco del Pollo y que lo ha parado un partido u otro, no sé qué, te dan ganas de matarlos. Luego después sí que es cierto que las instituciones han venido a ayudar, las asociaciones, la gente, el pueblo, todo el mundo. Si tengo alguna amargura, sería el consorcio y la compañía de seguros. ¿Y eso te iba a decir? ¿Y los seguros? Pues el seguro, para mí hubo un fallo garrafal, me mandaron vinieron, hicieron el análisis de todo. Yo tenía 55.000 euros perdidos en las 5 escenografías que había montadas o montándose, en los materiales. Y luego tenía 89.000 en materiales y contenido de la nave. Y entonces los 55.000 deberían haber sido compatibilizados como daño a terceros. Claro. O responsabilidad sobre terceros, porque si tú me has traído una escenografía que ya es tuya, ya la has pagado, ya te he dado la factura, y igual que si te llevo el coche a arreglar, porque tenías un retrovisor roto, yo no te voy a pagar solo el retrovisor, te tendré que dar un coche entero, se lo ha llevado en mi taller tu coche. Y dijeron que no, que eso no lo contemplaban, que fuera.
Y sí que me contemplaron los 89.000, 1.000 euros menos, 88.000. Dijeron, sí, esto está reconocido que son pérdidas. Yo no tenía contratada tanta cantidad. Tanta cobertura, tanta cantidad. Pero el caso es que me mandaron un mail y me dijeron, te hemos ingresado este dinero y ese dinero se corresponde con el 5% de lo que se ha aprobado como ayuda de tal. Y entonces a partir de ahí haces cálculos, haces compras, haces toda una serie de reinversiones, te vas moviendo con lo que te van dando de las otras ayudas, y luego salió esta cosa de Danain, y Danain dijeron, no, vamos a ver, te ponemos lo que no te haya dado un gobierno o el otro, las ayudas de asociaciones o el seguro, te lo ponemos nosotros, pero no puedes pedir más dinero de lo que has perdido. Claro. Con todos estos papeles yo pedí una cantidad y luego el seguro dijo que se había equivocado. Y que no podía, sí. Y eran 25.000 euros menos que se han quedado flotando en el aire. Y dices, pero bueno, esto no lo podéis hacer. Que me pedían disculpas, que había pasado con una serie de personas que no entendían muy bien cómo, que habían mandado esos mails, que eran los mails de la previsión, de no sé qué. Bueno, no sé qué me explicaron, pero al final, cuando ha habido que justificar los gastos de 30.000 euros de ayuda, que tienes que dar las facturas, yo me he juntado con 67.000. Ostras. Entonces llega un momento que digo, ¿qué factura quieres? Que puedo justificar esto así, ¿sabes? Porque me he gastado lo que tenía, lo que no tenía, pensando, porque alguien me ha prometido que yo podía ponerme al día. La empresa ahora mismo está al día para seguir produciendo a tope, pero yo ahora tengo una pequeña deuda pendiente que se va a quedar ahí volandera hasta que trabajando me la quite. Claro. ¿Y cuánto tiempo has tardado en tener otra vez el taller en marcha? Tardé relativamente poco para lo que fue, que no quedó nada. Vino mucha gente a limpiar barro, vino muchísima gente del teatro, hubo muchísima gente que le pedí que no viniera, sobre todo por temas de higiene. Claro, es que te daba vergüenza que viniera alguien y se pusiera malo. Claro. Porque yo tengo un foso en la nave, que es de los 500 metros cuadrados que tiene la nave, un poquito más de un cuarto de la nave está en un foso. Y entonces toda la carpintería, la madera se hace ahí. Aquello era una piscina olímpica. Claro. Y estuvo entre 3 bombas, porque se iban fundiendo, estuvimos 6 días sacando agua. Y entonces en ese agua se crió lo más grande. Y entonces, bueno, pues teníamos todos unas diarreas y un mal cuerpo y un tal, y yo pensaba, digo, no puedo decirle a mucha gente que venga porque se sientan en la taza del váter y cogen una infección fatal, y esto yo no me lo perdono. Entonces. Claro, es que encima un poco el nacimiento de nuestro podcast también fue un poco a raíz de la Dana, porque enseguida detectamos que muchos compañeros de la profesión, ya no solo compañías de teatro, sino gente que os dedicáis a las entrecajas de la profesión, habíais sido muy afectados, pues como vosotros, como Yapadú, como Audionet también. Como un montón de compañías, ¿no? Entonces, creo que hacía falta un poco dar la visibilidad de que el teatro no es solo lo que se ve, sino también toda la gente que trabajáis en ello. Y claro, lo que tú estás contando es que os ha pasado a la gran mayoría que habéis sido afectados por la Dana, porque encima siempre habéis sido un poco las empresas invisibles, ¿no? Porque los que estamos detrás dando servicios. Claro. Sí, pero a mí yo me acuerdo que me llamaba gente que decía, ¿cuándo voy a lo tuyo? Y decía, vete a Yapadú que necesitan gente. Y me llamaba gente que decía, estoy con Audionet, acabamos mañana y me voy a lo tuyo. Digo, vale, aquí estamos. Y la gente iba de lado. Sí, que en el fondo un poco, si hay algo positivo que sacar, es esto, ¿no? El hecho de la humanidad que hubo, tanto de amigos, me imagino, como compañeros de profesión. Y algunos que no conocía de nada, que aparecían allí, que yo decía, madre mía, esto es maravilloso. Los voluntarios que iban a Sí, porque claro, gente de la profesión con la que has trabajado 20 años que están deseando venir, pues te mueve el corazón y dices, qué bonito esto. Pero luego también entraba cada uno por ahí que yo decía, ¿este quién es? No, que lo ha conocido no sé quién en la calle y se lo ha traído. Y estaban ahí rascando barro, pero vamos, como campeones. Oye, y cambiando de tercio, ya dejando lamentablemente este episodio tan duro para nuestra comunidad, para la ciudad de Valencia y toda la área metropolitana. En cuanto a las escenografías, es verdad que en los últimos montajes también metes el audiovisual en lo que es propiamente la escenografía, ¿no? ¿Juegas con imágenes? Bueno, siempre. Es que todo es... todo es escenografía. Todo lo que aparece
todo lo que aparece en el escenario es escenografía, pero no es propiedad todo del escenógrafo. Ya. Es lo que digo, es una voz Sí, que coral. hay- ¿Y alguna vez te ha pasado que tú haces una escenografía, por ejemplo, muy moderna y de repente el de vestuario hace algo que sea todo lo contrario? Sí, Y en esa situación, yo me callo. Si hemos tenido un proceso de creación Un consenso. conjunto y hemos tenido un consenso y te he explicado claramente mi visión, tú la tuya, y hemos llegado a unos acuerdos, y luego lo que acaba apareciendo allí es la otra punta, Ya. o lo que Ya. te sale a ti del bolsillo porque sí, ¿qué voy a hacer yo? Puedo montar un pollo y decir esto no se puede hacer y no sé qué, no sé cuándo. ¿Y a quién le va? ¿A favor de quién va eso? ya. Si tú lo piensas como, si en vez de ser el escenógrafo fuera director, la persona que me monta el pollo, yo no la vuelvo a llamar. Ya. Porque estoy encima de actores y actrices, encima de producción y de lo que me aprieta. Estoy encima de todo lo que va a pasar en ese montaje, filmándolo, en cómo están actuando los actores y las actrices. Si se sienten inseguros, a veces pueden ser muy, muy demandantes. Sí. Y la persona que recibe todo eso es la persona que está en dirección. Y vas tú y montas un pollo porque un vestuario que normalmente se presenta la semana de antes y ya no va a dar tiempo a cambiarlo, está ahí y no te gusta. Claro. Entonces- No, pero esto además dice mucho de ti. porque- Yo digo que no me gusta, pero Ya. no me Ya, pongo ya, ya. mucho en No te energúmeno. preocupes. Pero dice mucho de ti porque, siendo un artista como eres, le das más valor a todas las movidas que tiene dirección que a que en la escenografía lleve tu firma, ¿no? Y esto, al final, no lo ven así todos los artistas y... Normalmente, o sea, esto pasa así y yo puedo ir a hablar con el director o la directora y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí esto no me gusta. Si quieres que hagamos fuerza para cambiarlo, lo probamos. Si no se puede cambiar, lo aceptamos o lo acepto como está y no pasa nada. Y yo, es mi decisión que en el próximo montaje me digan, ¿quién va a hacer? ¿Quieres participar en esto? Y yo pregunto quiénes Claro. son los equipos. Y me dicen, ¿va a estar tal persona o tal otra persona? Y digo, ay, prefiero no estar en esto. No pasa nada, si todos tenemos mucho trabajo, ¿no? Claro. Pues ya está. Pues ya está. Y fuera. Y no me ha pasado tener conflicto con 2 personas en 20 años. No diremos quién. No. Y no tengo por qué decir quién, porque todo el mundo sabe quién son. y ya está. Y luego, en subtítulos, ¿no? y yo pongo mi veto de decir, no, yo con tal persona no trabajo porque no me gusta el ambiente. Y mira que es difícil discutir conmigo Ya. y llevarse mal conmigo precisamente por esto, porque si se hiciera... Mira, a mí Almodóvar me gusta mucho. Y por poner ejemplos que todo el mundo pueda... O Woody Allen me gusta mucho. Pero tengo que tener cuerpo de Almodóvar o cuerpo de Woody Allen para tragarme una peli de ellos, porque es Yeah. más de lo mismo de su lenguaje siempre. Claro. Entonces llega un momento en el que productora el deseo es control férreo absoluto de la estética, de no sé qué. Y yo prefiero que haya otras voces que aporten a lo mío y Claro. crecer con otra gente. Y que lo mío se vea propulsado por el trabajo de otros, que además están frescos y con ganas y le ponen muchas ganas. Entonces, me ha pasado también de trabajar con gente que hace algo que no me gusta mucho, pero otras cosas me encantan. Entonces, digo, pues, Bueno, y por si fuera poco, Sí. escenógrafo, iluminación, la iluminación hace ya unos años que no hago. Porque y ahora es te demasiado. metes también en producir. Sí, sí. ¿No? Me va- Que además es la primera producción que hacéis como productora Sí. y ya estáis nominados a premios, ya habéis ganado premios, pero tú todo lo que haces lo haces bien, Luis. No, lo que pasa es que aquello era muy fácil. Sí. Sí, Víctor Sánchez, que tiene una trayectoria y un éxito y un todo más que conocido y más que merecido, habíamos trabajado en los últimos años en 2 cosas y me contactó porque tenía un texto que quería hacer desde la nada, buscando producción aquí en Valencia. Él había estado viviendo en Madrid en los últimos tiempos, había vuelto a Sagunto, estaba como un poco desconectado y me dijo, pero bueno, quiero hacer esto, y estaba moviéndose. Y claro, cuando llegó ese texto a mí, me lo leí y dije, madre mía, esto no se me puede a mí escapar de ninguna de las maneras. Digo, te echo la mano, pero ¿en qué te voy a echar la mano? ¿En hacerlo a medias? ¿En hacerlo a... no cobro y hago esto por 4 duros y ya me lo darás cuando puedas y te voy persiguiendo? Y al final dices, Nos metemos sí, esto juntos. es un diamante en bruto. Sí. Claro. Yo me acuerdo estar leyéndome aquello, 4 días, 4 noches, Valparaíso. Y me llegó el texto, léetelo y venga, a ver qué tal. Y eso que estás tumbado en el sofá leyendo, ya te vas sentando y dices, madre mía, qué joya, lo que me ha caído en las manos. Y ya iba de pie leyendo por la casa como diciendo, bueno, maravilloso, maravilloso.
Sí, yo tuve la oportunidad de verla en la mostra y la verdad es que muy bien. Bueno, la obra, no sé si la has tenido oportunidad de ver, Alfredo. No, yo no la he es podido una obra ver. de tres hermanos que se van a un hotel, fallece el padre. El padre, sí. El padre, tienen que, bueno, las cenizas en un sitio que quería el padre. Bueno, se monta ahí un lío en un momento. De Hermes, Y cuando no te has dado cuenta, estás metido en un lío que dices, madre mía, ¿de aquí cómo salimos? Es una reinterpretación del mundo sejofiano que se daba en aquel... Tres hermanas. Sí, de las tres hermanas. Pero Vale. claro, es que la Rusia burguesa de aquel entonces Sí. tiene un espejo, tiene un reflejo en la sociedad burguesa de nosotros. Actualmente. Donde se han conseguido muchas cosas, pero otras no. Donde se han renunciado... Uno tiene que renunciar a muchas cosas para conseguir otras que se supone que son el éxito, y cuando las consigues dices, esto era lo que quería exactamente. Entonces hay un desangelo, por así decirlo, en nuestro tiempo y Víctor lo que hace no es reescribir, sino de alguna manera pues él se imbuye de ese espíritu y lo pone en la contemporaneidad más absoluta y con un humor que él le pone que es lacerante y al final estás que te ríes, que lloras, que bueno, pues que te mueve una Bueno, y además tenías razón porque ganasteis el premio de la Muestra de Alcoy, ahora nominados a premios Max, o sea que estuvo candidata. Candidata. Sí, estuvo candidata a mejor labor de producción. Que, mira, ¿qué te parece? La primera que producimos pero no llegó a nominada. Que va. Pero ya hay próximos proyectos y ya tenéis cosas en la cabeza. Sí, hay próximos. Se está haciendo intentos para conseguir una coproducción. A esta obra le sigue otra obra que se llama El Aguante y a esa trilogía se cierra con otra que se llamará El Pinar, que ya está en gestación. O sea, empecéis bien el formato un poco trilogía, ¿no? Como Este formato era una trilogía, pero bueno. Paralelamente también estamos explorando monólogos y obras de autores contemporáneos europeos, porque tampoco nos gustaría que la productora solo estuviera haciendo textos y cosas nuestras, queremos que se abra. Entonces, acabamos de nacer, todo es ambición, pero yo me imagino que en algún momento, pues a lo mejor incluso alguna obra no la dirige Víctor, sino que la elige Víctor o la escribe él, la dirige otro. Ya. La sonografía la hace otra persona, vamos a ver cómo... Oye, al principio de la entrevista has dicho lo importante que es ir a ver el trabajo de los compañeros. ¿A ti te hubiera gustado firmar alguna escenografía que has visto y dices, ostras, esto me hubiera encantado que llevara mi sello? ¿O alguna que dijeras? Eso no me pasa, porque entiendo tanto el lenguaje de la gente, de lo que hace y de su trabajo y de su trayectoria, que cada uno tiene que yo no lo puedo su sentir propia como marca. mío. Ahora que yo lo disfrute yendo a ver el trabajo de compañeros, por supuestísimo. Pero firmar algo de otra persona, no. O sea, yo lo que me gustaría es participar en un montaje con tal directora o con tal director. Como por ejemplo... Pues, hombre, yo me acuerdo cuando vi la Giselle de Akran Khan, que pensé, digo, ¿cómo se trabajará a ese nivel? Sí, ¿sabes? Esto ya es decir, yo no sé lo que puede costar esa escenografía con el muro dando vueltas y con yo qué sé, con Marcos Morau me gustaría trabajar algún día. A veces me gustaría mucho, otras veces no tanto, porque tiene un criterio muy propio, muy suyo también, pero bueno, que no quita para que yo vaya y lo disfrute. Por ejemplo, Afanador lo disfruté como un niño. ¿Y hay algún escenógrafo que admires? ¿O que sea para ti un referente en cuanto a escenografías? Sí, muchos. Igual, para mí, aunque me quede ya un poco antiguo, sería Ralph Coltai, sería uno, y Guy-Claude François sería otro. Me gusta mucho. Oye, voy a proponerle un reto a nuestro invitado. Ay, qué miedo me das. Venga, va. A ver, No le hagas diseñar nada. Simplemente para ver hacia dónde iría nuestro invitado. Es decir, diseñar, por ejemplo, a nivel iluminación, aunque lo has dejado ya hace unos años, pero la escenografía de una ópera clásica en un gran teatro, pero con un presupuesto ajustado. Sí. O el otro supuesto es un musical de Broadway con un presupuesto ilimitado, en el que las directrices vas a estar más expuesto a las directrices de un director que te diga esto no, esto por aquí no, pero vas a tener todo el dinero del mundo y vas a hacer la escenografía. La ópera del Palau. Esas condiciones. ¿No te gusta que te encorseten? No. No es por el encorsetado, sino porque no es una cuestión de que porque tengas mucho presupuesto. Yo he trabajado mucho en Estados Unidos, mucho. He estrenado en el Apollo Theater, he estado en compañías muy grandes
Y a ciertos niveles, ciertos aspectos, es horroroso. Sí, ¿no? Y con la Union, con cómo son allí las cosas, por mucho que te lo paguen. Otras cosas son divinas y maravillosas. Pero pudiendo estar en una ópera, pues... Porque tú a la hora de diseñar, ¿cuándo decides o cómo decides si la obra requiere cartón, piedra, madera o algo más minimalista? ¿O tú ya tienes un estilo y siempre va en tu estilo este tipo de...? No, de hecho, es curioso que yo creo que de los escenógrafos que yo conozco, yo soy al que... Yo para ver mi estilo tengo que mirar muchas cosas hacia atrás. Y al final dices, bueno, pues mira, mi lenguaje va por aquí. Yo me adapto mucho al texto, a la propuesta y al criterio estético que viene dado. Uh-huh. Y soy feliz porque considero que aprendo otros lenguajes y los incluyo. O sea, Pero una máxima sí que sería que el decorado no sea decorado, es una escenografía, ¿no? Sí, que todo sí. lo que haya en escena se utilice para algo, pues por lo que nos comentabas antes de una escenografía que había una cruz que se utilizaba mucho. Para ti es importante que la escenografía se utilice siempre, no que se ponga... Sí, que no sea un trasto ahí en medio que simplemente está haciendo ambientes. Está justificado todo. Sí. Y luego me gusta bastante que no haya una relación directa con el realismo. Por ejemplo, en esta de 4 días, 4 noches es un espacio como muy real. Son unas hamacas, unas tumbonas, pero está rodeado de una valla de 2 metros que lo cierra todo en negro. Entonces al final es como si hubieras cortado un cubo en el espacio bastante loco, donde no hay referencia de por dónde se entra ni por dónde se sale, y allí ocurre. Y a mí me hizo gracia también que es, como él dice, bastante minimalista, pero luego como sí que juega una máquina de Coca-Cola, hay una máquina de Coca-Cola que es real y es súper realista. Y luego lo que más me gusta de tu trabajo, Luis, de los muchos que he visto, por ejemplo, hablando de 4 días y 4 noches, es que realmente solo va a utilizar 3 hamacas, pero para que la gente se posicione un poco dónde están, hay un montón de hamacas apiladas. Hay un vacío. Claro. Hay un vacío, realmente. O sea, tú tienes que decir... nuestros tiempos son la desolación. Claro. Y son la desolación tú te vas a cualquier hotel y las hamacas nunca están vacías. Y tú te puedes sentir perfectamente solo en nuestra sociedad hoy en día, porque todo el mundo, en la sociedad del individualismo, todo el mundo va a su bola. Sí, Entonces, por eso que lo que decías que cuentas una historia también con esta escenografía, ¿no? Y eso es muy bonito prácticamente en todos los trabajos que he visto. Yo recuerdo uno de hace muchísimo que era el Zoo de Cristal, que el Zoo de también Cristal, sí, vaya mucho tiempo. era una habitación, pero no era una habitación al uso. Sí, tenía su escalera con sus subterráneo que daba a ninguna parte. Ninguna parte, y jugabas mucho con la iluminación. Sí. Y entonces ahí, pues por ejemplo, estás en la misma. Es decir, bueno, yo necesitaba una escalera para que haya una jerarquía, para que alguien entienda que estamos abajo y la vida buena ocurre un poco más arriba. Estos son los sótanos, pero te vas a ir, pero nunca vas a salir, no vas a ninguna parte porque esto no tiene salida. Tú estás atrapado en tu nicho social de alguna manera, y en tu casa y con tu madre y en cuidar a tu hermana. Y, hay una relación con la realidad, pero es meramente simbólica. Mira, como Alfredo antes está... La función va a comenzar. Tenemos que salir a escena, pero... Hay que salir a escena, 2 minutos, ya han pasado. Iba a lanzarle otro reto. A ver. Porque como ha trabajado con danza, circo, ópera, teatro, ópera, y con magos no, anda, en breve le llamo a ver qué podemos hacer de escenografía para un mago. Con magos he trabajado. ¿También? Alguna vez, sí. Vaya. Bueno, pero poco... Poco, muy poco. Venga, pues vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo. El corre-corre que te pillo, ¿no? Corre-corre que te pillo, cuestionario, doble respuesta, eliges una, la que mejor consideres. Empezamos. ¿Teatro de texto o teatro físico? Teatro de texto. ¿Escenografía monumental o minimalista? Es que la minimalista puede ser monumental, pero lo que pida el texto. Eso es complicado. ¿Cartón, piedra o acero y cristal? Acero y cristal. ¿Diseño digital o maqueta manual? Maqueta manual. ¿Luz natural o dramática? Natural, ya el drama que venga. ¿Shakespeare o Castellucci? Son lo mismo. ¿Ensayo largo o estreno sin red? Ensayo largo. ¿Teatro a la italiana o espacio no convencional? No convencional. ¿Compañía grande o proyecto independiente? Compañía grande. ¿Bocetos con música o en silencio absoluto? Con la música de la función.
¿Ópera o danza contemporánea? Danza. ¿Montar en festival o en teatro estable? En teatro estable. ¿Pintura o arquitectura como fuente de inspiración? Escultura. Ni una ni la otra. ¿Color dominante o paleta neutra? Color dominante. ¿Foco cenital o contraluz lateral? Contraluz lateral. ¿Improvisación o planificación milimétrica? Planificación milimétrica, que la improvisación ya llegará sola. Ya llegará sola. ¿Diseñar solo o en equipo? En equipo. ¿Premios o reconocimiento del público? Reconocimiento del público. ¿Teatro lleno o un silencio impactante? Silencio impactante. ¿Luis Crespo hace magia o hace espacios? Espacios. Bueno, pues muy bien. Hasta aquí el cuestionario. Facilito, ¿no? Sí. Corre, que te pillo. Bueno, y ahora viene la sección de ¿qué quieres saber de mí? Que nuestro invitado anterior te lanzó una pregunta sin saber qué A ver, eras tú. ¿y qué era? A ver, fue Jaime Vicedo, ¿no? Jaime Vicedo. A ver qué dijo. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Mucho que ver con... Con cebolla. Siempre. Absolutamente. No tiene nada que ver la Nada que ver con el mundo de eso. Bueno, perfecto. Pero bueno, se pasan largas horas, ¿no? Entre bolo y bolo en gira, pues hay que comer tortilla. ¿no? Pues ahora te pedimos que lances tú una pregunta al siguiente invitado o invitada que va a estar relacionado con las artes escénicas. Vale, pues ¿con qué compañero o compañera que no conozcas te gustaría tener una comida? Muy bien. Muy bien. Pues ahí lo lanzamos. Sí, estamos haciendo como first date también, ¿no? Vamos juntando claro, gente, pero está bien. Vamos juntando gente. Está bien, está bien. Perfecto. Oye, pues Luis, ha sido un enorme placer y un privilegio tenerte entre cajas. Gracias a vosotros. Ahora luego, fuera de cámara, nos dices qué te parece nuestra escenografía. No, está muy bien. Claramente Bueno, La parte trasera de un una teatro. tramoya. Sí, sí. Luis, gracias por compartir este momento con nosotros y nada, que te deseamos todos los éxitos del mundo y nos vemos en los teatros. Nos vemos en los teatros. Venga. venga. Chao.